pero una señal para nosotros es hablar del fútbol femenino, una señal es hablar con el representante número uno también del fútbol femenino, agente Tiane Endler, líder de Solo Cracks, así que le damos la bienvenida a Edgar Merino. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido a esta columna de los jueves acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Estás muteado, así que queremos que te saques del mute y empieces a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo va todo por ahí? Yo aquí muy bien, todo en orden por estos lados. Mis primeras semanas, como saben, de padre primerizo ahí con Sasi, así que ahí vamos dándole. ¿Cómo va esa vida ahí con Sasi? Bien, bien, bien. Difícil porque me da pena dejarla sola cuando se pone a llorar. Ahí tratando de que no aprenda tantas mañas. Pero bien, ahí vamos, echándole para adelante. No es fácil, ser padre primerizo y soltero no es fácil. Es que papá culposo, ¿viste? No la quiere dejar sola ahí a Sasi. Oye, Edgar, metámonos de lleno en lo que fue, lo que enunciamos la semana pasada, antes de pasar también a las novedades que ha habido también ahí con la Kings League, la Queens League también, que tiene como embajadora Tiane Endler. Pero dejamos algunas cosas pendientes la semana pasada en cuanto a las recetas para mejorar el fútbol femenino acá en Chile, que tú tienes un diagnóstico súper claro. Y estuvo tan bueno el tema que me parece que hoy día teníamos que terminarlo en relación a lo que empezamos a conversar la semana pasada. Sí, buenísimo. Sí, sí, me acuerdo que quedamos en la mitad del tema, hablamos del tema de lo que creíamos que necesitaba un entrenador y nos faltó un poco las claves para poder mejorar el fútbol femenino en Chile en general en los próximos años. Eh, Ahí había un tema importante que yo les dije que se relacionaba con el último punto de entrenador, que fuera un entrenador que tuviera networking, qué sé yo, que para mí es una de las claves también para poder desarrollar el fútbol femenino en los próximos años en Chile, es poder mirar más hacia el exterior, poder establecer alianzas, establecer vinculaciones con otras federaciones, vinculaciones con clubes, vinculaciones entre clubes. Ya lo han hecho, por ejemplo, el América el América de México hizo una asociación con un club de la Liga Norteamericana, una de las mejores ligas del mundo. Pachuca, a nivel de institución, no solo de fútbol femenino, a nivel de institución en general, hizo una alianza con el Ajax, por ejemplo, tanto en masculino como en femenino. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué no hacerlas? ¿Por qué no replicarlas? O sea, lo que les decía, imagínense que la mejor jugadora del equipo en Chile pueda estar una semana en las instalaciones de un club, entrenando, conociendo otra realidad, conociendo el nivel en el que están en Europa, cosa que cuando vuelva esa jugadora pueda hacer una inyección para todas las demás también, que les pueda contar la experiencia, que pueda en el fondo, ese es un ejemplo, también lo pueden hacer con entrenadores, con directivos, que los directivos hagan intercambios. O sea, creo yo que ese tipo de cosas en Chile lamentablemente no está muy usado, no es un recurso muy utilizado, pero creo que serviría muchísimo para todo el desarrollo del fútbol femenino y también masculino. O sea, ¿por qué no también hacer este tipo de alianzas en fútbol masculino? Número dos, bueno, obviamente fomentar la igualdad de género, que haya más oportunidades todavía de las que hay hoy en día, más acceso a las mujeres en el fútbol, tanto las árbitras como las entrenadoras, como las nuevas gestoras. Necesitamos gestoras deportivas también, directivas, mujeres. Necesitamos que haya que en ese sentido haya visión femenina también en el fútbol, y por qué no en el fútbol femenino, obviamente, sí, claramente ahí podría haber más espacio. Mejorar la competitividad de la Liga Nacional, creo que ese es un punto en el cual ha estado el debe Chile, la verdad. Siendo bien honesto, desde hace mucho tiempo que yo no veo un crecimiento en cuanto al nivel de la competencia local. Creo que nos hemos quedado atrás y si veo un partido de la Liga Chilena, la verdad que lo encuentro muy lento, juegan muy tranquila, hay mucha diferencia, aunque hay equipos que están haciendo mejor las cosas, como Fernández Vial, que hizo un gran torneo el año pasado, lamentablemente por la situación del masculino, ahora de nuevo no pudieron repetir el proyecto que tenían. Hay ese tipo de situaciones que finalmente terminan afectando al femenino, pero creo yo que la liga local es una tarea pendiente para los clubes de poder mejorarla. ¿Cómo es posible que todavía no comience la primera vez y ni siquiera se sabe cuándo va a comenzar? Entonces son pequeñas cosas que al final se van acumulando y van haciendo que el fútbol femenino no crezca. El Pero punto Edgar, perdón, 4, ¿sí? es que ahí en un punto, sí, hay equipos que lo están empezando a hacer mejor, pero cuando compiten en una liga,
y estas ligas, ves que, por ejemplo, Colo-Colo, Santiago Morning o la U en 4 fechas tienen 25 goles, 30 goles a favor, 0 en contra, genera una pérdida de atractivo gigantesco. Y quizás yo creo que ahí hay un punto que hay que hacer intermedio, decir, bueno, pongamos un límite, tratemos de subvencionar a los otros equipos porque los únicos partidos que son atractivos son Colo-Colo la U, Colo-Colo el Chavo la U, el Chavo Colo-Colo. Y el resto, whatever. Tal Entonces cual. hay mucha distancia. Eso pasa justamente porque ni siquiera se entrega lo mínimo. O sea, hay muchos clubes que ni siquiera tienen lo mínimo que deberían tener como club de fútbol femenino, que son unas buenas instalaciones, que son buenos horarios para entrenar, buenas canchas. O sea, estamos hablando que esos clubes, los que mencionaste tú, claro, son los clubes que llevan la delantera, pero como bien dices, hay mucha diferencia entre los equipos y mucha diferencia en el apoyo institucional. Hay algunos que solamente prestan el nombre, o sea, que dicen, oye, hazte cargo tú, se hace cargo una empresa o un grupo de directivos externos que no tienen nada que ver con el club y tratan de hacer lo mejor posible ellos, porque tienen amor al fútbol femenino y todo, pero muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias como para poder tener un buen rendimiento y tener competencia, como dices tú, con los grandes clubes. Y eso va a seguir pasando siempre que no se ponga, como dices tú, una subvención o que no haya un acuerdo entre clubes de poder equiparar la cancha para todos. Hay esfuerzos individuales de ciertos equipos, esfuerzos particulares, pero no es algo generalizado. Edgar, el otro día nosotros en Prensa Fútbol conversamos con Roberto Cerecea, futbolista de Audax Italiano, experimentado ya, uno de los pocos futbolistas que ha hecho un diagnóstico sin temor, porque sabemos que a los futbolistas les cuesta mucho poder hablar de repente contra los dirigentes o contra cómo está funcionando el fútbol en general por temor a represalias. Pero él nos hablaba de que en el fútbol chileno hay muchas lucas, entran muchas lucas que lamentablemente muchos dirigentes están pensando en el beneficio propio y no en el beneficio de los clubes, pero decía, con el dinero que hay se podría fomentar una liga femenina potente, el fútbol juvenil y muchas cosas más. ¿Te parece que el fútbol femenino debería seguir bajo el alero de la NFP o debería pasar a la federación teniendo una federación potente que no sea esta federación que es de papel por ahora y que sigue siendo manejada también por la NFP, sino que manejada por la federación para poder fomentar de buena manera el fútbol femenino? A ver, yo siempre lo he dicho y siempre he pensado que el fútbol femenino tiene que tener su estructura propia. O sea, a mí me pasaba cuando estaba en Chile y de hecho cuando comencé en el fútbol femenino hace bastantes años atrás, que veía que una de las piedras de tope que tenía el fútbol femenino justamente era lo que decía recién, que en la federación, los que se encargaban de organizar la liga, la NFP o federación, que en Chile es lo mismo, la persona a cargo tenía a cargo también el fútbol sala, el fútbol playa y el fútbol joven y el fútbol femenino. O sea, tenía esas 4 responsabilidades. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir o cómo le vamos a pedir resultados a un ser humano que tiene que estar a cargo de 4 torneos diferentes, del desarrollo de 4 disciplinas distintas? O sea, yo siempre dije, tiene que haber un desarrollo y un encargado del fútbol femenino, un director de fútbol femenino, e incluso, si vamos más lejos, hasta podría haber una liga independiente, o sea, que estuviera bajo el alero de la federación, pero que hubiera una organización independiente. Así está sucediendo en Estados Unidos sucede así, no tiene nada que ver la National Women's Soccer League con la MLS, son instituciones independientes que caminan por entes separados, obviamente al medio está la federación. En España se acaba de profesionalizar la liga y se acaba de crear un ente independiente que es la Liga F. Entonces, perfectamente se podría hacer un modelo de ese tipo, cosa de que se trabaje 100% en pos del fútbol femenino y no siempre se compare con el masculino, que se salga a vender el producto del fútbol femenino, que se venda de buena forma, que se empareje a los clubes, que se le pongan ciertos requisitos mínimos para participar, para competir. Y finalmente, si tiene que quedar una liga de menos clubes, pero más atractiva, será lo que hay que hacer. En Estados Unidos no son tantos equipos tampoco. Entonces, creo yo que hay que hacer un formato mixto que sea aplicable al contexto local, pero perfectamente se podrían hacer bastantes cambios en cuanto al fútbol femenino, a la organización.
Ya, pero ahí, Edgar, tú que estás cerca de las futbolistas, bueno, partiendo por Tiani, ¿ellas qué injerencia cumplen como seleccionadas nacionales, como referentes para motivar a que esto pase? Bueno, en la interna, yo sé que han habido varias conversaciones de parte de jugadoras, de parte de la misma Tiane, con diferentes directivas de la NFP, no solamente con la actual, justamente acerca de estos temas, de que se pueda generar un desarrollo real en el fútbol femenino. Pero lamentablemente dependemos mucho de las directivas que hay. Puede que haya una directiva que tenga un buen proyecto, que esté dándole una buena inversión, etcétera. Llega otra directiva y cambia el proyecto o no se sigue con la misma fuerza. Entonces, por eso también yo creo que sería bueno esta como institución o esta organización independiente, porque finalmente por mucho que las jugadoras intenten cambiar las cosas por debajo o por detrás, incluso condiciones mínimas de la selección. O sea, como en su momento era el tema de viajes, las que jugaban en Europa mucho tiempo viajaron en clase económica hasta que conversaron y hablaron con la gente del NFP y le dijeron, oye, estamos viajando 14 horas, 15 horas a representar a nuestro país desde Europa, por favor. Bueno, y al final accedieron y se logró. Pero ese tipo de cosas obviamente no se saben, pero creo yo que finalmente el problema que pasa es que depende mucho de las directrices de la directiva de turno del fútbol femenino hoy en día en Chile. No hay como un ente que luche realmente por el futuro del fútbol femenino. Lamentable, lamentable el diagnóstico del fútbol chileno, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, Edgar, donde podemos ver que el fútbol femenino cada vez va adquiriendo más protagonismo, más presencia, y lo vemos en la naciente liga, la Kings League, que ahora tiene su brazo, la Queens League, donde Tiane Endler de un equipo ahí de Barcelona. ¿Cómo se gesta esto? Cuéntanos un poquito y cuéntanos un poquito la trascendencia, porque a partir de la llegada de Tiane como embajadora, me parece que esto también empieza a explotar mucho más a nivel mundial. Sí, sí, claro. A ver, para ponerlo un poco en contexto, bueno, la Kings League es una liga que organizó ahí Gerard Piqué con diferentes streamers o influencers de distintos lugares del mundo, la mayoría españoles, pero también hay un par de mexicanos, que cada uno tiene un montón de seguidores en redes sociales. Entonces, cuando salió la idea, yo dije, wow, esto va a ser una bomba, porque si juntas a 12 tipos que cada uno tiene 5 millones, 10 millones, 30 millones de seguidores, seguro que va a salir algo al menos mediático. Pero ¿sabes qué me sorprendió? Me sorprendió porque salió mucho mejor de lo que yo esperaba incluso. O sea, ha sido realmente un ejemplo positivo respecto al sportainment, el deporte entretenimiento. Está rompiendo récords. O sea, en el partido que jugó Ronaldinho, hubo más de 2 millones de personas que visualizaron el video en vivo en ese minuto. O sea, imagínense las que hubo después, posterior. Y solamente de los canales del Twitch, los canales oficiales. Entonces, llenaron el Camp Nou, o sea, hubo 96.000 personas. Yo estuve ahí en la final, 96.000 personas para ver un show, un fútbol diferente, con otras reglas, que parece mucho más como una especie de videojuego. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ven un partido de la Kings League, es un partido con reglas diferentes al fútbol, que tiene incluso posibilidades para los presidentes de los equipos, entre medio del partido, de poder sacar cartas, y en esas cartas te puede salir, por ejemplo, patearle un penal a tu rival, jugar 2 contra 2, que a tu rival le echen a un jugador por 3 minutos. O sea, un montón de cosas que hacen que sea más atractivo para toda esta generación Z y la generación millennial que ya no ven fútbol. Incluso uno, yo que trabajo en esto, muy difícilmente puede haber un partido en los 90 minutos sin mirar el celular o sin tener alguna distracción. Entonces, imagínense las generaciones nuevas, a los niños, a las niñas que se distraen por todo, que quieren la inmediatez. El fútbol ya no está llegando el fútbol como antes. Entonces, a mí me parece un acierto tremendo lo que hicieron en la Kings League y han tenido un éxito importante. Esto se gestó el tema de ingresar a un equipo
el entrenador del equipo me llamó un día, Rubén, y dice, Edgar, voy a ser el entrenador del equipo de Rayo de Barcelona, de la Queens League. Él había sido anteriormente secretario técnico, director deportivo del Español en femenino, entonces nos conocíamos. Y me dijo si lo podía ayudar, si le podía echar una mano, si podía ver de repente con alguna jugadora, los fichajes que tengan, porque acá funciona como un sistema medio agringado con un draft. O sea, ellos mandan a hacer como un casting de jugadoras y de jugadores. Llegaron más de 3.000 jugadoras postulando. De esas 3.000, ellos hicieron una preselección, porque les pidieron que mandaran como pequeños videos. Y ellos por esos videos hicieron una preselección y dejaron cerca de 300. Y de esas 300 hicieron pruebas en vivo. Y de ahí de esas 300, al final quedaron 120 en los diferentes equipos repartidas. Y fue como con un draft. O sea, cada equipo tenía un pick. O sea, podía elegir a la jugadora en determinado lugar. O sea, yo como equipo puedo elegir en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, hasta el 12. O sea, un sistema muy estadounidense. Pero las jugadoras número 11 y número 12 pueden ser jugadoras profesionales o pueden ser jugadoras que no hayan participado del draft. Entonces eso es lo que le da atractivo. Por eso pudo participar Ronaldinho. Por eso el Kun Agüero, bueno, el Kun Agüero tiene su propio equipo. El Kun Agüero puede jugar también, ha jugado partidos. El Montillo, Fabián Orellana estuvo en los Buller. Montillo también estuvo en el equipo. El hijo de Sierra. El hijo es Amén. Está jugando, de hecho, actualmente. Ahora se cambió de equipo. Entonces se ha dado eso y ha funcionado muy bien en los hombres. Entonces ahora dijeron, mira, vamos a hacer la versión Queens League y después van a hacer la versión Prince, que es la versión de los niños. Entonces, la verdad que están desarrollando muy bien el producto. Van a llegar a Latinoamérica también. Tienen cerrado creo que en Brasil para poder hacerlo acá. Y este entrenador cuando me llamó me dijo eso, que mira, me parece, es un proyecto que a mí me gustaba, me apasionaba mucho porque lo estaba viendo los fines de semana cuando no tenía partidos de fútbol femenino que ver, veía algún partido de la 15, entonces dije, mira, yo te propongo algo, te puedo ayudar, qué sé yo, pero también me gustaría ver de qué manera podemos hacer algo más grande, algo que pueda tener mayor repercusión, qué sé yo, y ahí se dio el tema de que Tiane pudiera ser parte del equipo como embajadora. Oye, todo esto demuestra que Piqué no llora, pero también factura. Sí. También factura, y está facturando bastante. Pero si quieren facturar más, yo los invito a que vayan y apuesten con Polla Experto, porque tiene como partido único el partido de la Juventus con el Napoli que se juega este fin de semana. Se juega este domingo 23 de abril a partir de las 14:45 horas. La Juventus multiplica tu apuesta por 2.45, el empate por 2.55 y un triunfo del Napoli por 1.95. Vayan y jueguen en experto.cl, la aplicación mobile y en todas las agencias de pollas desde 500 pesos. Y toda la cartelera del fútbol nacional e internacional. Ojo, porque también tú puedes entrar a experto.cl, ver los partidos con camarita y los puedes ver por streaming. Porque como siempre con Experto, juegue. Carlos Piratini, Edgar Merino, pasa volando el tiempo en la columna de fútbol femenino, siempre quedamos con gusto a poco y me parece que eso es bueno, pensando en repetirlo también todos los jueves que lo hacemos acá con Edgar Merino hablando de fútbol femenino y muchas novedades. Edgar Merino, un abrazo y agradecido nuevamente en la columna y te esperamos el próximo jueves para seguir hablando de fútbol femenino. No, muchas gracias a ustedes, agradecido el espacio y feliz de poder conversar siempre ahí en un ratito de buena onda. Espero que estén muy bien todos en casa también. Chao, chao.